Hola a todos, muy buenos días. Antes que nada, les queremos agradecer que nos acompañen en este día en una emisión más de Banca Explica que organiza la Asociación de Bancos de México. Para mí, la verdad es que es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación que me hizo la asociación y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la parte del aguinaldo por un lado, pero por el otro, con la parte de las metas financieras, ya que estamos a punto de cerrar este 2020. Y bueno, les platico rápidamente. Mi nombre es Elmer Solano Flores. Tengo maestría, licenciatura en Economía por parte de la UNAM. Desde hace ya algunos años me dedico a los temas de finanzas personales, temas de educación financiera. También me encanta dar clases. Doy clases en el sector universitario. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles de tres temas. Lo primero es lo básico que queremos saber o que tenemos que saber en relación al aguinaldo. El segundo punto, estamos iniciando diciembre y por lo tanto es importante que busquemos terminar bien el año, ¿sí? Vamos a hacer un recuento de qué fue lo que sucedió en este año, pero aún estamos a un mes, casi un mes, de poder hacer quizá algunos ajustes y no entrar en esa parte dolorosa que se llama cuesta de enero, ¿sí? Y por último, también, si terminamos bien el año, podemos enfocarnos en metas financieras y no tanto en la cuesta de enero, ¿sí? Entonces, estos tres temas son los que vamos a estar abordando. Les pediré que, por favor, si tienen alguna pregunta durante la presentación, la pueden ir escribiendo en el chat, las van a ir recolectando, al final las vamos a responder, ¿sí? Para empezar también, quiero decirles que me gustaría interactuar con ustedes para que esto no sea únicamente un monólogo. En estos momentos en su pantalla están viendo un código QR. Si están trabajando o están viendo esta transmisión desde su computadora y tienen un celular a la mano con lector de código QR, les agradeceré muchísimo que lo escaneen y les va a abrir en su celular una página y en unos momentos les diré qué es lo que haremos con esa página. O bien, si me estás escuchando o me estás viendo desde tu teléfono celular o desde una tableta y tienes a la mano una computadora, puedes escribir esta dirección en tu navegador, ahaslides.com/aguinaldo. La estás viendo aquí en pantalla, ahaslides.com/aguinaldo. ¿Sí? En estos momentos ya te debe de estar apareciendo, ya sea en tu tableta, en tu celular o en la computadora. Ayúdame a que esto también sea un poco más interactivo y podamos saber un poquito más de qué es lo que estás planeando. Bueno, en su pantalla les va a estar apareciendo dos preguntas. Les decía, este tema del aguinaldo a veces genera sentimientos encontrados. Nos puede generar una sensación de felicidad, también de angustia, también un poco quizá de desesperación, porque pues es algo por lo que hemos estado trabajando, que tenemos derecho a recibir si es que cumplimos ciertas condiciones, que las vamos a revisar en un momento más. O también, incluso, digo, pudiera ser que tengamos esa amarga sensación de por qué ya nos gastamos el aguinaldo. Sí, entonces, en esos momentos están viendo estas dos preguntas. ¿Qué porcentaje ya se gastaron en este momento? No importa si ya lo recibiste o no lo has recibido. ¿Qué porcentaje entre el 0 y el 100% ya te gastaste o ya tienes comprometido? Sí, entonces yo quiero recibir sus respuestas. Aquí nos empiezan a llegar algunas respuestas. Nos dice una persona que le genera tranquilidad, que ya se gastó, comprometió el 50%, ¿sí? Y también, pues bueno, algunas otras respuestas. Ustedes díganos qué es lo que les genera, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a estos temas de educación financiera y constantemente buscamos tener relación, buscamos tener acercamiento con las personas y tratar de ayudarlos en todos los temas de sus finanzas. Entonces, el tema del dinero es muy importante porque tiene que ver con lo que es nuestro día a día, con nuestro patrimonio, con nuestro bienestar y pues también está directamente asociado a todo el tema de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo básico que tenemos que saber en cuanto al aguinaldo? Bueno, lo primero es que la Ley Federal del Trabajo es la que establece en su artículo 87 qué es qué es a lo que tenemos derecho en cuanto al aguinaldo. Y nos dice que el primer punto es que debemos tener un trabajo subordinado a una persona física o moral y recibir un salario. Es decir, aproximadamente en el país hay 55 millones de personas ocupadas que se dedican a alguna actividad laboral
que cumplen la condición de ser un trabajador subordinado y que reciben un salario, más o menos son como 37 millones de personas. Y bueno, estas personas, algunas tienen como prestación el aguinaldo. Más o menos estamos hablando por ahí de 24 millones de personas que en este año estarán recibiendo un monto que deberá de ser por lo menos de 15 días de salario. Eso es a lo que tenemos derecho. Hay instituciones, hay empresas que puede ser que tengan en su relación contractual con el empleado probablemente más días de esta prestación, es decir, puede ser 30 días, 40 días, incluso 60 días. Ese es el primer punto que yo creo que vale la pena que tú tengas en cuenta. ¿Cuál es la parte contractual o cuál es el número de días que en la parte contractual tienes derecho a aguinaldo? ¿Sí? Por lo menos deben de ser 15 días y debe de pagarse antes del día 20 de diciembre. Y, pues bueno, en caso de que tú no hayas trabajado durante todo el año, ya sea porque es tu primer trabajo, ya sea porque quizá cambiaste de trabajo, se te deberá pagar una parte proporcional, ¿sí? No existe razón por la cual no debería de pagarse, siempre se debe de pagar esta prestación, siempre y cuando cumplas estas condiciones que estamos hablando aquí y que establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, hay unas consideraciones que son importantes que debes tener en cuenta al momento de estar esperando tu aguinaldo. Digo, lo importante de esto es, primero, recibirlo y segundo, ¿cuánto voy a recibir? Entonces, las consideraciones que debes tener en cuenta es que quizá tuviste algún anticipo. Algunas empresas, algunas instituciones de gobierno realizan anticipos de aguinaldo. Por ejemplo, algunas instituciones de gobierno adelantaron el aguinaldo para la parte del Buen Fin. Si tú ya recibiste una parte del aguinaldo, pues bueno, probablemente ahora que vayan a pagar antes del 20 de diciembre, tendrás que descontar esa parte que ya te adelantaron. También si tienes algún descuento por pensión alimenticia, también lo debes de considerar, porque bueno, esto afectará el monto final que tú recibirás por concepto de aguinaldo. El otro punto importante es que el aguinaldo también está grabado con el impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, debes de considerar que el monto, y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo, deberás también tener considerado que se te cobrará un impuesto siempre y cuando, bueno, superes cierto monto por UMAS, y ese es el que tendrás disponible para gastarlo y para utilizarlo para lo que tú decidas, ¿sí? Que ahorita vamos a darte algunas buenas prácticas y que la puedes aprovechar al máximo. Ahora, vamos a platicar un pequeño ejemplo, suponiendo que, bueno, no tenemos, no llevamos trabajando en la empresa o en la institución todo el año, y les quiero platicar el caso de Ana. Bueno, Ana tiene 26 años, ella se acaba de cambiar de su trabajo, es su segundo trabajo, y está muy contenta porque logró un mejor sueldo, actualmente el sueldo es de 12,000 pesos, y lleva trabajando en esta empresa 4 meses. ¿Sí? En la otra empresa donde estuvo trabajando, le dieron su finiquito y en ese finiquito le dieron la parte proporcional de su aguinaldo. Pero Ana se pregunta, bueno, yo llevo trabajando 4 meses, tengo este monto de dinero, de sueldo mensual, ¿cuánto me tocará de aguinaldo? Bueno, yo te quiero decir aquí en 5 pasos cómo podrías hacer un cálculo rápido de lo que estarías esperando recibir. ¿Sí? El primer paso es, calculemos el salario diario que te corresponde. Es decir, el salario mensual es de 12,000 pesos, lo dividimos entre 30 días naturales. Esto nos da un equivalente de 400 pesos. Es decir, tú recibes el pago por día, 400 pesos. Ahora, con base en esto hacemos el cálculo del aguinaldo anual. Ana tiene por derecho 15 días, eso fue lo que se estableció en sus condiciones contractuales. ¿Sí? Entonces, hace el cálculo, 400 por 15 días, le correspondería 6,000 pesos en caso de que trabajara todo el año. Ahora, ¿cuánto le correspondería de aguinaldo por día trabajado? Entonces, esos 6,000 pesos que le correspondería si trabajara todo el año, lo dividimos entre los 365 días y por día trabajado le correspondería 16.43 pesos. Es decir, ya sabe Ana cuánto tendría que estar recibiendo por día que esté trabajando respecto al aguinaldo. Ahora, vamos a hacer el cálculo de cuántos días ha trabajado Ana. Bueno,
Ana, como comentamos, lleva 4 meses trabajando, lo multiplicamos por 30 días naturales del mes, nos da 120 días. Es decir, Ana lleva trabajando 120 días en esta empresa y entonces con base en estos dos montos, perdón, el monto de aguinaldo por día trabajado y los días trabajados, multiplicamos ambos y obtenemos el aguinaldo proporcional que le correspondería a Ana para este periodo que ha trabajado, es decir, un equivalente a 1,972.6 pesos. Esto es lo que estaría recibiendo Ana. Ahora, tú, si estás en una condición similar, pues podrías hacer este cálculo siguiendo estos 5 sencillos pasos. Si trabajaste todo el año, checa nada más en la relación contractual cuántos días son los que te corresponden de acuerdo al contrato que tienes firmado con tu empresa o tu institución y así automáticamente obtendrás cuánto es lo que te corresponde. Ahora, este es el monto bruto. Habrá que descontar, como les decía hace un momento, el concepto por impuesto sobre la renta, que también aquí lo que tienes que considerar es que regularmente cuando te pagan el aguinaldo, te pagan la parte que corresponde de salario a esa quincena, a esa semana, o y también incluso si tu pago es mensual. Entonces, bueno, el descuento por impuesto sobre la renta, pues dependerá del monto que tú recibas de tu salario y también del periodo que estés trabajando, ¿sí? Entonces, hasta aquí, esto es lo básico que podemos saber del aguinaldo. Y ahora, pues, les decía, estamos a punto de terminar el año. Y muchas personas lo que están esperando, pues bueno, digo, es disfrutar, ¿no? de esta prestación, disfrutar de este beneficio que les corresponde. Y ahora déjenme hacerles algunas recomendaciones para terminar bien el año y que el aguinaldo sea una palanca no para gastarnos todo, sino que también para el tema de la administración de tu dinero durante este periodo. Bueno, también, como les comentaba, si me ayudan con la interacción, si te acabas de conectar a esta transmisión, les decía que aquí hay un código QR, lo puedes escanear y pues puedes interactuar conmigo desde tu celular, ¿sí? Entonces, escanea este código QR o bien si estás viéndolo desde tu celular o tableta, escribe esta dirección en tu computadora a la mano si es que lo tienes y la dirección es ajaslight.com/aguinaldo. ¿Sí? Y me gustaría preguntarte, ¿qué planeas utilizar, en qué planeas utilizar tu aguinaldo? ¿Sí? ¿Lo piensas ahorrar? ¿Lo piensas invertir? ¿Piensas pagar deudas? La cena de Navidad, de Año Nuevo. ¿Deseas comprar regalos también para la familia, para los amigos, para la pareja? Estás pensando, digo, ahorita estamos en una situación complicada, ¿no? Por la emergencia sanitaria que existe, pero bueno, probablemente algunas personas estén considerando algún viaje, excursión a futuro. También quizás estés considerando alguna compra de una computadora, algún gadget, celular, algún otro tipo de electrónico. O también alguna reparación del hogar, alguna mejora o incluso algún enganche para poder adquirir tu hogar o alguna otra, educación, algo para la familia, algo para los papás. ¿Qué estás pensando o en qué estás planeando utilizar tu aguinaldo? Y bueno, aquí estamos recibiendo las respuestas de ustedes y como se dan cuenta, varios de ustedes están, digo, el 26% está considerando pagar deudas con lo que van a recibir de aguinaldo. De hecho, es la respuesta más frecuente. Ya también por ahí nos llegan algunas respuestas de ahorrar e invertir. Regularmente esto es lo que realiza la gente. Una parte la ahorra, otra parte la hace el pago de deudas. Y también, digo, aquí hay varios estudios en lo que nos dicen es que lo utilizan para todos los gastos de las fiestas decembrinas. ¿Y cómo son estos gastos? Bueno, déjenme platicarles aquí, en este periodo de tiempo que son 2 meses, cómo es que realizamos las compras navideñas entre noviembre y diciembre. Ya pasó el Buen Fin, ya pasó el Black Friday, ¿sí? Ya pasó Halloween, Día de Muertos. Bueno, resulta que el 15% de las personas realiza sus compras, no las realiza cerca del 24 de diciembre, que es regularmente cuando pues tú das ahí los regalos, los presentes con la familia, con los amigos. Ya realizó estas compras, el 15% las realizó en Buen Fin y en Black Friday. El 21% las hizo antes de que terminara noviembre, es decir, en este momento, si sumamos 15 y 21, 36%, más de una tercera parte de las personas ya realizaron sus compras navideñas, ¿sí? Ahora,
Otro 39% la va a ser las 2 primeras semanas de diciembre, es decir, esta semana y la que sigue. Probablemente tú estés pensando en estos momentos que el fin de semana quizá tengas que hacer algunas compras. Bueno, tú entras dentro de este rango. 39% lo hará durante las 2 primeras semanas de diciembre. Ahora, muchas personas, digo más o menos el 20%, pues bueno, por diversas razones, quizá no han recibido el dinero, quizá por tiempo, se están esperando ya una fecha muy cercana a Navidad. Entonces, hasta entonces es cuando harán la compra de regalos y algunos otros después de Navidad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, las implicaciones puede ser que si tú recibes tu aguinaldo muy cerca a la fecha del 19 perdón, del 20 de diciembre, si te das cuenta, digo, existe la posibilidad, estamos hablando más o menos como de un 70%, que probablemente ya te gastaste ese dinero, ¿no? Aquí la situación depende de cada quien, pero existe la posibilidad. Ahora, entre más cercano estés a la fecha de Navidad, a la entrega de esos regalos, o también la parte de las cenas y todo esto, es más probable que los precios también tiendan a subir y que tengas menos oportunidad para comparar. Cuestiones que son muy importantes para que cuides lo que tú tienes como disponible de recursos. Ahora, me gustaría que regresáramos al ejemplo de Ana. En un ejemplo muy sencillo, en esta línea de tiempo que suponemos que Ana recibe su aguinaldo a inicios de diciembre. Y bueno, Ana está muy feliz y como está muy feliz porque recibe su dinero, digo, no, como vimos, no es mucho, pero aún así piensa que, pues bueno, es bueno recibir un dinero adicional. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que invite a alguien, a la mamá, a los a la amiga, a la pareja, y vamos a celebrar y vamos con la primera comida. Una comida, ¿qué te parece? De 500 pesos, yo pago 1000 pesos. ¿Sí? Después, Ana trabaja, entonces probablemente se organiza una comida con los del trabajo. ¿Sí? Entre 300 y 500 pesos son los rangos que tú puedes llegar a gastar para una comida en una zona de empresas. Ahora, también Ana quiere comprar adornos, entonces son 1,143 de acuerdo a la Canacope, en promedio lo que se compra en adornos de Navidad. También pues bueno, después también se organizan los intercambios. Digo, ahorita probablemente todo vaya a ser digital, pero los intercambios digo, probablemente ya los hayan invitado, pero se van a seguir dando. Y a veces, digo, regularmente lo veníamos haciendo en una comida. Digo, no únicamente era la compra del regalo del intercambio, sino también era la comida donde dábamos el intercambio. De acuerdo a la Canacope también, gastábamos 300 de comida y 300 del regalo de intercambio. Aparte, comprábamos en la semana 3 los regalos para la familia. En promedio también, aquí lo que nos dice esta cámara es que las personas gastan 430 pesos por presente, por regalo, y en promedio dan 3 regalos, es decir, puede llegarse a gastar hasta 1,720. Y ya durante la semana de Navidad, bueno, hay que comprar la cena de Navidad, hay que aportar. Y aquí el promedio, de acuerdo a la Profeco, es que llegan a gastarse las familias entre 1,193 y 1,500 pesos para la cena de Navidad. ¿Sí? Ya llegamos al 24, 25 de diciembre, ya pues ha pasado un buen periodo fuerte de gastos. Es importante que esos gastos nos demos cuenta que no los tenemos dentro de lo que regularmente hacemos. Ahora, digo, tenemos que recibir el año nuevo, entonces probablemente quieras comprarte ropa interior del color que tú decidas, pero es algo que regularmente la gente también realiza y en promedio te llegas a gastar hasta 300 pesos. Ahora, la cena de fin de año, durante la cena de fin de año, también aquí la cámara lo que nos dice es que las personas se gastan en promedio entre más o menos 1,380 pesos. Viene el Día de Reyes, hay que probablemente otro convivio, probablemente la rosca. Si tienes hijos, tienes que comprar también, bueno, pero no tienes que llevar, los Reyes tienen que llevar los presentes. ¿Sí? Entonces, los rangos varían muchísimo. Aquí depende de la familia, depende del número de hijos, pero pueden ser entre 900 y 5,500 pesos. Y probablemente, ¿por qué no unas vacaciones? Algo muy cercano a donde tú vives, que pudiera ser probablemente 2, 3 días y te cuesta unos 5,000 pesos. O a lo mejor estás planeando algo mucho más lejano, algo mucho más planeado y pudiera llegar a ser hasta 30,000 pesos. Bueno, resulta que considerando esta línea de tiempo, estos posibles gastos que podrían llegar a suceder, podrían ser entre 13,000 pesos y 43,000 pesos. ¿Sí? Digo, es un monto
importante. Incluso si lo comparamos con el sueldo, el salario mensual de Ana, es un monto considerable, es más que su salario mensual. Entonces, muchas veces lo que nos genera el aguinaldo es, de alguna forma, la sensación de tener un ingreso disponible más alto y probablemente estemos planeando, pero no nos detenemos a pensar los gastos que se generan, que son extraordinarios, son diferentes a lo que venimos haciendo durante el año. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Digo, probablemente utilices el aguinaldo para lo que tenías pensado, pero no estés considerando estos gastos que tenías planeando. Entonces, muchas veces lo que llega a suceder es, se utiliza el crédito para esta parte. Digo que el crédito no es malo, simple y sencillamente hay que tener en cuenta para qué, pero utilizas crédito y es aquí donde empieza el desajuste y lo que nos genera una cuesta de dinero. ¿Sí? Entonces, es el primer punto que me gustaría que te dieras cuenta. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Primero, es un caso hipotético. Es un caso hipotético de Ana. Segundo, digo, desafortunadamente estamos en una situación complicada por la emergencia y lo más recomendable es que sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades de salud, nos mantengamos en casa, tratemos de evitar las concentraciones, también la interacción con las personas, y esto te podría llegar a generar cierto ahorro en rubros que probablemente tenías pensado gastar. ¿Sí? Ahorita también la cuestión es que hemos migrado nuestro consumo presencial en las tiendas a todo el consumo, el comercio digital. Entonces, ahora también estamos con la tentación de dar a un clic, de hacer alguna compra. Digo, aquí mi recomendación es detengámonos, pensemos, revisemos nuestras cuentas y decidamos si lo podemos o no lo podemos comprar. Si lo queremos comprar, bueno, veamos que no desajuste nuestras finanzas. Ese es el segundo punto importante. Y bueno, el tercero es que todavía no pasa. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es tener un escenario de lo que es diciembre y estamos a 3 de diciembre. Es decir, estamos a tiempo todavía de reflexionar si estos gastos, más los que tú tengas considerado, los vamos a realizar o no los vamos a realizar para que no se te desajusten, porque si no, entonces sí, la cuesta de enero estará presente. Ahora, no desestimes el poder de un presupuesto. Digo, yo aquí te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Hay muchos ejemplos. La Asociación de Bancos de México, con todo el gremio, ofrece muchos instrumentos. Hay muchos instrumentos digitales, aplicaciones, donde tú puedes llevar el registro, una hoja de Excel, incluso una hoja de papel, tu libreta. Es importante que pongas en blanco y negro lo que recibes de aguinaldo, lo que esperas recibir de ingresos adicionales, que puede ser tu salario o algún posible ingreso extraordinario que tengas, que sepas cuánto es, que estés pensando en qué vas a utilizar el aguinaldo, ¿sí? Y también cuáles son todos estos gastos que se te van a generar. De verdad, no desestimes el poder de un presupuesto, todos lo hacen. Si tú trabajas en una empresa, en una institución de gobierno, en una institución educativa, todos en este momento están pensando en el presupuesto de 2021. Si las empresas, las instituciones, el gobierno, todos lo realizan, ¿por qué no hacerlo nosotros con el tema de nuestras finanzas personales? Y bueno, algunas buenas prácticas que yo te quiero recomendar. Una vez que, digo, revises cómo está la cuestión de los gastos y puedas ajustar y evitar algunos de ellos o repensar, también tu aguinaldo, digo, como ustedes lo comentaban, ahorrar, invertir. Puedes iniciar tu fondo de emergencias, que es muy importante en esta situación actual. Probablemente ustedes se hayan dado cuenta o hayan tenido la desfortuna de pues, tener algún problema de salud y, pues bueno, utilizar quizá algunos ahorros o tener que utilizar crédito. Entonces, se dieron cuenta lo importante que es un fondo de emergencias en este momento. ¿Sí? Invierte en ti. Síguete preparándote, sigue cuidando tu salud, ¿sí? Invierte porque tú eres quien está generando ese ingreso y tienes que cuidarte. Paga deudas, ¿sí? Esto es muy importante porque en la medida que pagues deudas, liberas tu flujo de dinero, pagas menos intereses y, bueno, incluso pudieras llegar en algún momento a utilizar algún otro tipo de crédito, pero para algo que te ayude también al crecimiento de tu patrimonio. Y bueno, el último punto es, crece tu patrimonio si tienes este dinero disponible. Muchas personas lo que hacen es comprar bienes duraderos. Digo, algo que necesiten en el hogar, lavadora que les facilite las cosas como refrigerador. Bueno, ustedes decidirán. O también es el momento en que este recurso, si lo administras bien, incluso te pudiera permitir
hacer crecer más este dinero a través del emprendimiento. ¿Sí? Entonces, son algunas de las buenas prácticas que yo te quiero realizar. Y hasta aquí me gustaría que hiciéramos recapitulemos qué es lo que hemos revisado. Primero vimos los básicos del aguinaldo. Hicimos una estimación rápidamente de cuánto tú podrías llegar a recibir, algunas consideraciones que debes tener en cuenta para saber el monto exacto que tú vas a recibir o el más aproximado, porque a partir de eso es que vas a saber qué es lo que tienes disponible. Ahora, el segundo punto que revisamos es cómo van a estar los gastos durante este periodo de tiempo, durante todo este mes. Y porque, como se dieron cuenta, no es el Maratón Guadalupe Reyes. O sea, empieza mucho antes. Las compras empiezan mucho antes, como se los mostraba en este pequeño gráfico. Entonces, durante todo este periodo tenemos que estar muy alertas de cómo estamos utilizando y administrando nuestro dinero. Sí, entonces, el tercer punto, como les decía en un inicio, que quiero comentar con ustedes, es todo lo relacionado con las metas financieras. Estoy borrando propósitos, porque la diferencia entre un propósito y una meta es que una meta, ¿sí?, tienes claro qué es lo que quieres lograr. ¿Y cómo lo tienes claro? Vamos a verlo. Primero me gustaría que reflexionaras en estos segundos. Reflexiona qué metas financieras, regularmente digo, hay muchas metas que o propósitos que nos ponemos a inicio de año. Me gustaría que te enfocaras si tuviste alguna meta financiera, si la cumpliste o no la cumpliste durante este 2020. ¿Sí? Haz una pequeña reflexión. Y ahora me gustaría saber qué metas financieras quieres cumplir para este 2021. Ahora, para que podamos saberlo, ojalá puedas interactuar conmigo. Si acabas de ingresar, como les decía, puedes escanear este código QR con tu celular, si estás viéndonos desde tu computadora, o bien, si estás viéndonos en tu celular y tienes una computadora o tableta a tu lado, escribe esta dirección a haslights.com/aguinaldo. Y en estos momentos en tu pantalla te debe de estar apareciendo la opción de poner 3 metas financieras. Platícanos, dinos qué metas financieras son las que tú has estado considerando. Y bueno, aquí nos empiezan a llegar algunas respuestas. Han considerado remodelación de casa, un seguro de vida, un automóvil. ¿Sí? Es el momento en que reflexionemos. Una meta financiera también puede llegar a ser pagar, liquidar, adelantar algún tipo de crédito. Puede ser también, como les decía hace un momento, ese fondo de emergencia, que el fondo de emergencia lo podemos ir creando. No es algo que probablemente lo podamos hacer nada más en una sola exhibición. Probablemente tengamos que llevar un proceso para lograr ese fondo de emergencia. Hay otras cosas que también podemos hacer aquí, como ustedes lo están comentando, ¿sí? Comprar una cocina, iniciar un negocio, liquidar el auto, eso es lo que están buscando, liquidar tu tarjeta de crédito, un seguro de vida, ahorrar, pagar deudas, un viaje, imprevistos, ¿sí? Empezar la maestría. Son algunas de las metas financieras para 2021 que ustedes están compartiendo con nosotros. Ahora, es muy importante compartir cuáles son esas metas financieras, porque eso a mí lo que me va a ayudar es que no solamente sea yo quien le va a dar seguimiento a esas metas financieras, sino también las personas con las cuales estoy compartiendo. Entonces, si tú ya te estás poniendo estas metas financieras para 2021, esta transmisión va a quedar grabada y tú puedes regresar en el momento en que lo decidas y ver a qué es a lo que te estás comprometiendo. Aquí nos llegaron algunas otras respuestas: negocio, imprevistos, consultorio dental, excelente. ¿Sí? Entonces, son algunas de las metas financieras. ¿Qué es lo que yo te quiero decir respecto a estas metas financieras? Bueno, el primer punto es que estas metas sean realistas, que sean alcanzables y que sean planificables. ¿Esto por qué razón? Es como si yo me propusiera en un mes, quizá, correr un maratón, y quizá yo no tengo el hábito de correr. No es que no lo pueda llegar a correr, pero en un mes, lo que dicen los expertos es que no llego a prepararme lo suficiente para correr en óptimas condiciones un maratón. ¿Sí? Entonces, las metas financieras funcionan de manera similar. Empecemos por una meta, empecemos por metas que podamos pues alcanzar, porque esto lo que nos va a permitir es darnos cuenta que lo podemos lograr. Entonces, por eso la recomendación es que sea realista, con base en el presupuesto que tú estás haciendo, que sea realista con base en tu balance financiero que tienes,
que lo puedas alcanzar, ¿sí? Y que lo puedas planificar, es decir, cómo vas a ir logrando esa meta financiera que tú te estás poniendo y que nos acabas de compartir hace unos momentos. Bueno, yo te quiero dar 4 pasos, 4 recomendaciones para poderte plantear estas metas financieras y tratar de conseguirlas. El primer punto es, elige qué meta quieres cumplir, que esta meta sea específica, que sea clara, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto, investiga cuánto cuesta o investiga o haz cuentas de cuánto dinero o cuántos recursos necesitas destinar para lograr esta meta financiera. Es muy importante que le pongas monto, que le pongas cantidad para esta meta que tú te estás planteando. El tercer punto, define cuándo la cumplirás. Ponle una fecha. Ponle una fecha exacta, el 30 de abril, el 1 de junio, el 28 de agosto, la fecha que tú quieras, mi fecha de cumpleaños, el cumpleaños de mi familia, de mi familiar. Ponle una fecha porque eso lo que te va a permitir es lo que el punto anterior que les comentaba hace un momento, tener planeación, es decir, yo que tengo que ir siguiendo durante estos días, durante estos meses, para llegar a cumplir esa meta financiera. Entonces, esta parte es muy importante para lo que les decía, planearla cómo alcanzar. Para la planeación, necesariamente te recomiendo que hagas un presupuesto. ¿Sí? Yo les ponía un ejemplo, les decía, ustedes pueden consultar en cualquiera de las instituciones financieras. Hay muchos ejemplos, hay muchas herramientas, muchos instrumentos para poder hacer un presupuesto. Tienes que partir de hacer un presupuesto necesariamente, ¿sí? En el tema de finanzas personales, es el punto de partida para que tú puedas hacer lo que te quieras proponer en torno a las metas financieras, ¿sí? Entonces, planéale, ve cómo lo vas a hacer, vas a ajustar gastos, vas a buscar ingresos adicionales, vas a probablemente lo que llamamos a reducir gastos hormiga, o probablemente incluso vas a buscar opciones, ¿no? Vas a buscar opciones de qué es lo que podrías llegar a hacer. Entonces, sigue estos 4 pasos también para las metas financieras y de esta forma las puedas lograr, ¿sí? Ahora, ¿qué otra recomendación te quiero realizar para las metas financieras? Bueno, es importante que tú revises tu momento de vida. Es decir, eres soltero, estás casado, tienes hijos, ¿sí? Estás ya pensando incluso en tu retiro o acabas de salir de la universidad. O sea, ¿cuál es tu momento de vida? ¿Sí? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Sí? ¿Cuál es ese momento de vida en el que tú estás? Es completamente diferente para cada quien, pero es importante que reflexiones porque eso te da una primera aproximación de qué es lo que podrías llegar a necesitar. El segundo es tu estado de salud financiera. Como yo les decía, tenemos que partir y no hay opción. Hagamos el balance en nuestro presupuesto, ¿sí? Ingresos, gastos variables, gastos fijos, los comprometidos, qué productos financieros tenemos, cuáles queremos lograr, tenemos únicamente el flujo de nuestro sueldo, tenemos ingresos extraordinarios, tenemos algún fondo de inversión, tenemos algún negocio. Haz ese balance, ¿sí? Porque eso es lo que te va a permitir conocer tu estado de salud financiera. Y por último, la planeación. La planeación es muy importante, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos, considéralos, porque con base en ellos también podrás tomar las decisiones y priorizar sobre estas metas financieras, ¿sí? Y los podemos englobar en 4 grandes pilares. La parte del ahorro, ya comentábamos algunos de ellos, fondo de emergencias, algunas metas financieras específicas como vacaciones, adquisición de activos, educación, ahorro para el retiro, control de gastos. También probablemente lo que busques es una parte del financiamiento. A lo mejor estés buscando también tu primera tarjeta de crédito, pagar tu tarjeta de crédito, terminar de pagarla. Ya tengas por ahí un crédito, pago y bueno, incluso aquí también es importante que tú veas, les decía, de acuerdo a este punto, y el último punto, cuida tu patrimonio, cuida tu persona, cuida tu familia. ¿Sí? El aseguramiento que también
lo que llamamos gastos catastróficos pudiera llegar a estabilizar. Quizá en algún momento, o sea, a todos nos ha tocado que lleguemos a tener alguna situación complicada de salud, nosotros, algún familiar, y bueno, en ese momento es cuando nos damos cuenta que no tenemos un fondo de emergencias, que quizá bueno, tampoco tenemos algún seguro, y entonces tenemos que recurrir pues, a algunas otras opciones de financiamiento para poder cubrir este gasto catastrófico. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que también pudieras llegar a considerar vida, algún tipo de seguro de salud, asegurar tus activos también, por ejemplo, tu vivienda, tu patrimonio, los seguros educativos, por ejemplo, si tienes hijos pequeños o en esos momentos acaba de nacer, considera, ¿no? Lo importante que pudiera llegar a ser un seguro educativo para que cuando le toque llegar a la universidad tengas recursos para poder solventar este tipo de gastos. También, ¿por qué no? Un seguro para desempleo, y hay muchos seguros. Entonces, sobre estos 4 pilares me gustaría hacerte algunas recomendaciones, algunas consideraciones al momento de que te vayas estableciendo tus metas financieras. ¿Sí? Revisa tu momento de vida, tu estado de salud financiera y planea. Ahora, solamente me gustaría, para ir cerrando, darles 4 puntos adicionales para que exista alta probabilidad de que logres esas metas financieras y no nos quedemos en el camino. El primer punto tiene que ver con el autocontrol, y eso es todos los días, casi en todos los momentos. ¿Sí? Probablemente vas a alguna tienda de conveniencia y estás tentado a tomar de esa tienda de conveniencia algo por lo que no fuiste. ¿No? Bueno, ese es un ejemplo sencillo, pero utiliza tu autocontrol, es decir, resiste la tentación de comprar algo que no tenías planeado, evalúa si lo necesitas y trata de controlar tus emociones. ¿Sí? Esta tiene que ver con la parte de las emociones, por eso les decía al inicio que es importante este punto. El segundo punto que les quiero decir es genera compromisos. Es decir, ustedes me compartieron o nos compartieron algunas de las metas financieras. Aquí, pudiera ser un primer compromiso que estén asumiendo con ustedes mismos, pero también podría existir otras formas de generar este tipo de compromisos. Digo, existen algunas hojas de compromiso, e incluso existen algunas aplicaciones para que yo establezca cuál va a ser el compromiso de cumplir esa meta. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a reducir gastos? ¿Voy a hacer una planeación con la familia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un compromiso, pero lo voy a plasmar en algún lugar, porque de esa forma lo voy a tener claro y digo, pues, si no en un año es muy probable que también incluso se te pueda olvidar. Y el tercer punto tiene que ver con socializar. ¿Sí? Esto, pues en temas de economía del comportamiento es muy importante, porque en la medida en que yo lo socializo, también está de alguna forma esta parte de ya no el compromiso únicamente contigo, sino también con quien lo estás socializando. Digo, eso de alguna forma te mete un poquito más de presión para lograr esa meta financiera, entonces socialízalo y también, incluso, ¿por qué no? Genera algún tipo de estrategia conjunta con tu pareja, con alguna familia, con algún amigo, algún grupo. Y el último tiene que ver con la parte de los recordatorios. Utiliza recordatorios. ¿Cómo voy a utilizar recordatorios? Bueno, algo muy sencillo, ¿eh? Todos lo podemos hacer. ¿Sí? En esos momentos, si tú ya me compartiste tu meta financiera, considera estos puntos que yo te acabo de decir, establece el monto, establece fecha, establece algunas acciones que vas a realizar, escríbelos en una hoja, pégalos donde tú gustes, ponlos donde tú gustes, pero que sean visibles. Y este ejemplo sencillo te puede ayudar. Incluso establece, a lo mejor, por ejemplo, yo en alguna ocasión lo hice con mi pareja, lo hicimos en algún desayuno, establecimos los compromisos, los revisamos después de cierto tiempo, y eso incluso también, digo, genera algún otro tipo de cercanía con la persona con quien lo estás utilizando. Bueno, entonces, utiliza este tipo de recordatorios, toma en cuenta estos 4 puntos, y yo te puedo decir que existe una alta probabilidad de que logres estas metas financieras que te puedes poner. Entonces, para resumir, ¿sí? Hay consideraciones que debemos tener en cuenta sobre el aguinaldo. ¿Sí? Hay que tener claro cuánto es lo que podemos llegar a recibir, en qué lo vamos a utilizar. Ahora viene, les decía, en el segundo punto, un periodo complicado en términos de gasto, porque son gastos que no tenemos considerados y que pudieran llegar a ser muy importantes. Digo, yo les puse un ejemplo hipotético, ustedes pueden hacer exactamente su mismo ejemplo con algún otro tipo de gasto, e incluso
que pudieran llegar a tener, ¿sí? Y el último punto es, utilizamos bien el aguinaldo. Salimos a flote de diciembre y tratamos de evitar la cuesta de enero. El último punto es, empecemos con metas financieras claras y que no sea la cuesta de enero lo que nos determine lo que vamos a empezar a hacer iniciando 2021. Sí, entonces con esto yo estoy concluyendo. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Nos van a empezar a llegar algunas preguntas y las empiezo a leer y las voy respondiendo en este tiempo que tenemos todavía. Bueno, la primera pregunta que nos dicen es, ¿me cobran impuestos sobre mi aguinaldo o depende de cuánto reciba? Son dos preguntas. La primera respuesta es, sí te cobran impuestos siempre y cuando, bueno, supere cierto monto que tiene que ver con las unidades de medida y actualización. ¿A cuánto? Es decir, si tú recibes un aguinaldo por un monto superior, en este año va a ser aproximadamente de 2,640 pesos. Si supera ese monto lo que te van a dar de aguinaldo, sí te van a cobrar impuestos. Si es menor a ese monto, no te van a cobrar impuestos porque es exento. Sí, pero el aguinaldo sí genera ISR, como les comentaba en un principio. ¿Y de cuánto te van a cobrar? Depende. Les decía, depende de tu sueldo mensual, depende de cuánto te van a dar de aguinaldo, ¿sí? Porque dependiendo de eso es lo que te van a dar durante esta semana, durante esa quincena, y eso es lo que, sobre ese monto es que se aplica el impuesto de acuerdo al tabulador del ingreso que vas a estar recibiendo, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta, ya la respondimos. La segunda es, ¿qué es el fondo de emergencia? ¿Cómo puedo organizar el mío? Bueno, un fondo de emergencia, lo vamos a considerar así, es un monto de dinero que tú puedes guardar para cualquier tipo de situación que no tengas previsto, sea algún tema de salud, sea, algún tema, por ejemplo, pensando en quienes tenemos hijos, algún gasto inesperado que se genere durante la escuela. El objetivo es que este recurso o este monto lo utilicemos solamente en una cuestión de emergencia. Tiene que ver es diferente con nuestros ahorros que vamos generando de acuerdo a nuestras metas financieras, ¿sí? Por ejemplo, retomando el caso de los niños, sabemos que en julio, agosto tenemos que hacer la compra de la lista escolar. Yo sé que tengo que hacer ese gasto, esa puede ser una de mis metas financieras, ir ahorrando, ¿sí? Y la idea es que vaya generando ese ahorro para solventar ese gasto. Ese no es un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es ese recurso que yo voy a tener ahí para cualquier situación que puede ser como un choque que no tenga previsto y que por tal razón pudiera lastimar o pudiera desbalancear mis finanzas. Ahora, ¿en qué instrumento me conviene invertir mi aguinaldo? Aquí también depende. Yo les decía que, bueno, depende también primero el monto, depende también tu momento de vida, depende la liquidez que tú quieras tener. Digo, no existe una recomendación en específico. Hay muchos instrumentos, puede ser desde un fondo de inversión, o también pudiera ser algún otro tipo de inversiones que pudieran existir, pero aquí yo te recomiendo que consideres estos 3 puntos, es decir, necesito tener liquidez para ese dinero, por cuánto tiempo lo quiero invertir, ¿sí? Y cuál es el monto que deseo invertir. Entonces, estos 3 puntos te recomiendo que consideres al momento de invertir y explora cuáles son esos instrumentos de inversión. Te decía, están los fondos de inversión. Quizá también quieras invertir en tu ahorro para el retiro. Eso pudiera ser otra opción. Algunas empresas también te ofrecen dentro de su misma empresa algunos instrumentos para poder invertir. También lo puedes hacer ahí. Entonces, hay una serie de instrumentos en los cuales tú podrías considerar. Ahora dice, si no recibo mi aguinaldo antes del 20 de diciembre, ¿qué puedo hacer para que me lo paguen? ¿Ok? Bueno, en este caso, si no lo llegaras a recibir antes del 20 de diciembre o lo recibes después del 20 de diciembre, existe una institución que se llama la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tú te puedes acercar, puedes buscar en su página e iniciar todo el proceso de aclaración y reclamo del aguinaldo, porque es derecho siempre y cuando cumplas con las condiciones que comentábamos en un inicio y que están, sustentadas en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta.
Dice, ¿hay alguna herramienta que me ayude a calcular lo que me corresponde de aguinaldo? Bueno, yo aquí, como les decía, yo te recomiendo, aquí en la página de la Asociación de Bancos de México, está en la dirección de todas las instituciones financieras que existen en el país, instituciones bancarias. Ahí viene una sección de educación financiera y te puedes acercar a la institución que tú desees, o incluso en la misma Conducef, vienen herramientas para que pudieras, digo, en algunos casos te muestran esta herramienta, pero puedes seguir estos 5 pasos que yo te recomendé. Puedes regresar a esta parte de la presentación, realiza esos 5 pasos y tendrás el monto que tú recibirás como la parte proporcional, ¿sí? Ahora, dice, ¿cuánto de mi aguinaldo me recomiendas usar para pago de mis deudas? Bueno, aquí yo lo que te recomiendo, no te recomiendo un porcentaje en particular. Si tienes deudas, yo sí te recomendaría que sea una de las prioridades, si no es que la de mayor prioridad, el pago de deudas, como te decía, porque así te ahorras el pago de intereses y además de ello liberas flujo de dinero para tus gastos del día a día o para tus metas financieras. Sí, entonces sí te recomiendo un monto en particular, no lo tengo, depende de cada quien. Aquí las finanzas, digo, por eso se llaman finanzas personales, porque depende de la situación de cada quien, pero sí te recomendaría que fuera el porcentaje más alto que tú pudieras tener. Ahora, ¿cuántos meses debo de haber laborado para que me corresponda una parte de aguinaldo? Eh, por ley te corresponde, no necesitas un mínimo de meses, ¿sí? Si trabajas una semana, un mes, te corresponde aguinaldo y te van a dar la parte proporcional. Y la parte proporcional, como lo revisamos, ahí la podemos calcular. ¿Me conviene guardar mi aguinaldo y distribuirlo iniciando el año o hay oportunidades buenas de inversión en diciembre? Ok. No, mira, a ver, si tú ya tienes el dinero disponible, vas a poder cubrir tus gastos que habíamos planteado, ¿no? Y ese aguinaldo lo tienes, digamos, intacto o lo tienes todavía en un monto muy, muy alto. Bueno, yo lo que te recomiendo es que no te esperes al siguiente año. Tú en este momento, en el momento en que lo recibas, puedes invertir en alguno de los instrumentos de inversión, como los ejemplos que les comentaba, ¿sí? Digo, incluso aquí el tiempo juega un papel importante. Entre más tiempo tengas el dinero digamos, guardado y esté ocioso, por así decirlo, pues bueno, es una oportunidad que tú estás perdiendo por generar algún tipo de rendimiento, ¿sí? Ahora, incluso por temas de seguridad, o sea, yo lo que les recomiendo es que, bueno, en el momento en que reciban ese dinero, también, digo, si ustedes ya tienen, por ejemplo, habilitados algún fondo de inversión en su institución financiera, pues bueno, lo pueden guardar en ese fondo de inversión o bien no tenerlo disponible o digo, traten de no sacarlo, de no anden exponiendo su dinero. Esta parte es muy importante, el tema de la seguridad, también desafortunadamente el tema de fraudes, el tema de robo durante este periodo también se incrementa. Entonces es muy importante que lo expongas lo menos posible. Entonces, digo, respondiendo específicamente, yo no me esperaría a enero. Yo en este momento buscaría, me acercaría a la institución financiera de mi preferencia y buscaría cuál es el instrumento de inversión que más me conviene. Estas 3 consideraciones que les comenté: tiempo, monto y liquidez. Ok. Dice, con la actual economía, ¿qué instrumentos de inversión son recomendables? Bueno, aquí digo, desafortunadamente la misma respuesta sí dependerá de estos 3 puntos que yo les comentaba, porque dependiendo de eso es lo que tú tendrás pues acceso, ¿no? Ahora, algo que es muy importante en temas de inversión es que, bueno, para que algo realmente rinda frutos, necesitas dejar que corra la inversión el tiempo, o sea, su tiempo. O sea, no es que, pues bueno, yo invierta en enero y esté esperando que en marzo crezca exponencialmente. Regularmente, digo, las inversiones sí